soy Muriel Santa Ana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de autoexploración podés salvar tu vida. Facebook, la dirección, Roberto. Sí, www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Gracias, Robert. No quiero dejar de mencionar que, bueno, hoy me olvidé justo del moñito rosa, un desastre, la verdad que un desastre. Pero bueno, lo cierto es que todos los días, durante todo el mes de octubre, y en nuestro caso durante todo el año, les hacemos mención de lo importante que es hacer todos los controles pertinentes para poder prevenir el cáncer de mama, poder llegar a un diagnóstico precoz y de esta manera hacer que el cáncer de mama sea curable. Recuerden que 1 de cada 8 mujeres en la Argentina va a desarrollar un tumor en las mamas, con lo cual es muy importante, diría yo, imprescindible que a partir de los 40 años, una vez por año, se hagan una mamografía y una ecografía mamaria, y ni que hablar si tienen antecedentes. Bueno, hoy hablamos de intoxicaciones y hay un capítulo aparte que tiene que ver con la intoxicación por fármacos, por psicofármacos. Hablamos con el doctor Daniel Belcol. La intoxicación con psicofármacos es una situación que es bastante frecuente de observar en general en los servicios de guardia. Digamos, es una de las intoxicaciones más frecuentes, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y afecta a una franja de población bastante amplia en cuanto a las edades, ¿no es cierto? Se puede ver en pacientes muy jóvenes, asociado, por ejemplo, al uso, digamos, en lo que se llaman las garras locas, por ejemplo. Y en pacientes más añosos se veía antes y aún también en lo que son intentos de suicidio, ¿no? Digamos, utilizando las conocidas pastillas para dormir. El fenómeno, digamos, de la intoxicación y del abuso de psicofármacos es transsocial y transetario, es decir, que afecta a todas las clases sociales y a todas las edades, porque justamente la utilización de los psicofármacos acompaña muchas veces a otras sustancias, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el consumidor, el abusador que está días sin dormir necesita tomar cantidades monstruosas de psicofármacos para lograrlo. Entonces eso hace que realmente afecte a toda la franja poblacional. Deberían ser utilizados como fármacos adecuadamente recetados e indicados por un profesional médico. La legalidad viene justamente de esta cuestión, es decir, que son sustancias que terapéuticamente son muy útiles, pero que tienen que tener un control obviamente profesional, si no se transforman justamente en sustancias tóxicas y drogas, digamos, de abuso, ¿no? Las más habituales por lejos son un grupo de sustancias que se llaman benzodiazepinas. Hay otros tipos de psicofármacos que son más incisivos, que producen mayor componente o mayor compromiso cerebral, pero los más utilizados en el 99% de los casos son las benzodiazepinas, especialmente las de vida media, que se llaman de vida media intermedia o larga. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que el sujeto que está en estas condiciones fácilmente se broncoaspira. ¿Esto qué significa? Que vomita y su propio vómito lo aspira hacia sus pulmones. Esto agrava aún más la intoxicación. Entonces, hay 2 cosas fundamentales que son, por un lado, evitar la broncoaspiración, y esto se hace colocando, por ejemplo, al paciente en 30 grados, es decir, si está dormidito, que esté, digamos, semisentado, y evitar, especialmente si son personas que están en la intemperie, la hipotermia, es decir, que cubrirlos con una manta, y rápidamente, obviamente, activar el sistema de emergencia. Bueno, nos quedamos con un concepto muy, pero muy importante que en general va en contra de lo que nosotros suponemos naturalmente frente a una intoxicación. Recién lo decía también y lo mencionaba el doctor Díaz. Nosotros imaginamos que nuestro hijo consumió pastillas que estaban al alcance de su mano, lamentablemente, y lo primero que se nos ocurre es vamos a provocarle el vómito.
recién el doctor Belcol decía que esto es peligrosísimo porque muchas veces provocamos un daño aún mayor, haciendo que estas toxinas se trasladen hacia los pulmones y de esta manera empeoramos el cuadro. Con lo cual no hay que hacer nada, lo primero que hay que hacer es ir directamente a un hospital para que allí sea tratado de manera urgente. Ahora está aquí con nosotros la licenciada Beatriz Goldberg, que es psicóloga, y estaremos hablando de un capítulo enorme, que seguramente necesitaríamos varios programas, pero ahora lo vamos a reducir a un pequeño análisis que tiene que ver con las relaciones tóxicas. ¿Cuándo nosotros imaginamos que estamos involucrados en una relación tóxica? ¿Cómo le va, licenciada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Y bueno, ¿y cómo empezamos definiendo qué es una relación tóxica? Bueno, ya que están hablando de todo lo que es toxicidad, es cuando uno está en un estado altamente adictivo, cuando uno necesita imperiosamente una sustancia o un afecto, en este caso, que no lo puede eludir, como que es innegable, está ahí, uno siente que le daña, que le hace mal conscientemente, pero inconscientemente busca. Y cuando corta esta relación por algún motivo que le cuesta horrores, vuelve a repetir, porque el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra y vuelve a reincidir. Cuando uno esta adicción no la puede controlar y hace todo como para producir en el otro o es el tóxico pasivo o activo, porque en las relaciones tanto de pareja como en las relaciones laborales existe uno que puede violentar al otro, tanto físicamente como psíquicamente, porque uno habla siempre que alguien lo quemó al otro, le hizo algo mal, muy grave, pero muchas veces la indiferencia o el negarle afecto en algún momento o el no poder decirle caricias positivas, todo esto es altamente tóxico en una relación, o inducirle celos. Uno puede hacer que el otro sea celoso sin darse cuenta. ¿Viste cuando los pacientes dicen, me ha sacado lo peor de mí? Yo no creí que era así, porque nunca fui así hasta que conocí a determinada persona. ¿Y esto es así o es una gran mentira? ¿Nosotros repetimos patrones con las distintas parejas o en realidad es la combinación de dos personalidades distintas lo que hace por ahí sacar lo peor de uno? Claro, bueno, eso es interesante, es la pregunta del millón. En realidad es un mix. Muchas veces hay personas que repiten el patrón de por vida porque no se dan cuenta. De estas relaciones así, enfermizas. O sea, que siempre vuelven. Pero hay otras que enganchan con determinados aspectos del otro, que es como la otra cara de la moneda. Es como una pila positivo y negativo que se enganchan y se potencian. Claro. Entonces, o por el momento de la vida, porque muchas veces uno salió de una relación que fue muy independiente, donde uno siente, bueno, que no me llamaban nunca, no me hablaban, no me necesitaban, no me daban bolilla, entonces busca la contrapartida, una persona que permanentemente te ponga azúcar en el café, que esté atento, que te llame a cada rato. Esto mismo es lo que violenta después más adelante, porque una persona que necesitó durante años una relación con independencia, de repente alguien que esté llamándole le gusta al principio, pero después ya no. Obviamente. Después le empieza con me falta aire, me falta aire. Qué interesante es esto, ¿no? Porque uno siempre tiende como a reducir las relaciones, ¿no? ¿Es de una manera o es de otra? Claro. Y lamentablemente es todo tan complejo y depende tanto del momento que se esté atravesando, de las circunstancias externas e inclusive hasta del trabajo, del desarrollo personal, de las insatisfacciones, en fin, de todo esto. La etapa que uno está viviendo, si uno tiene chicos, si uno tiene chicos grandes, a veces uno tiene hijos adolescentes, se siente como más, con más tiempo y empieza con relaciones donde ocupan más tiempo que antes, porque cuando eran chiquitos uno estaba más metido. O sea, todo depende de la etapa de la vida, del momento, pero lo importante es que uno pueda manejar y darse cuenta, ese es el primer paso. Claro, ahora viene la otra gran pregunta. Nosotros podemos, una vez que nos damos cuenta, podemos a través del diálogo y a través de la concientización de lo que nos está pasando con el otro, poder revertir esta situación, o tiene que ver con las relaciones. Las relaciones tóxicas son tóxicas y serán tóxicas para el resto de la vida. No, yo acá, bueno, en mi libro y todo eso hablo de reciclar las parejas y las relaciones. Primero también hay que reforzar la autoestima, porque muchas veces por falta de autoestima uno va permitiendo y uno tiene esa sensación de que sin el otro no puede vivir. Ahí está lo intoxicado, que uno le daña el cuerpo, la mente, le hace sentir lo peor, le hace bajar la autoestima,
porque la relación tóxica lo que hacen es bajarte la autoestima para que vos necesites del otro y te van alejando de todos tus circuitos, tanto laborales, porque bueno, este trabajo no es para vos porque sos tan perfecta que para qué te sirve, o tus hijos te consumen mucho tiempo, si es una segunda relación, o te van diciendo cuestiones como para que vos en realidad termines sola con esa persona, claro, prácticamente más aislada, y donde el otro pueda minar la autoestima tranquilo, y si vos la reforzás, podés empezar a reciclarla y empezar a detener y decir basta, que cuesta mucho. Eso podría ser un primer indicio para aquella persona que está no pudiendo resolver si efectivamente está teniendo una relación conflictiva o tóxica, el hecho de que esté cada vez más alejado de aquello que supuestamente hace algunos meses o años le hacía bien. Claro, sí, ese es uno de los síntomas que uno empieza a detectar, que de repente se va encontrando que tenía un círculo de amigas muy grande que no lo tiene, o el trabajo que hacía y que tanto le gustaba y le levantaba y le reforzaba la autoestima, le hacía sentir bien. A veces la familia que opinaba mucho y ahora de repente uno no sabe cómo terminó de ver, porque a veces es un proceso que es un poquito largo y uno no se da cuenta, no es que en 2 días va todo. Esto es una cuestión, un trabajo de hormiga muchas veces en algunos casos, y hay distintos tipos de relaciones tóxicas, pero siempre hay una descalificación. Sobre todo te hacen sentir que te falta algo y que no haces las cosas bien. Pero por el otro lado viene el engaño, ¿no es cierto? La luna de miel de esas parejas o esas relaciones donde uno estimula al otro, entonces uno dice no, hay un arrepentimiento y uno dice bueno, vuelvo con esta persona porque en realidad me hace bien, ya no es adictiva, yo puedo prescindir de esta porque además me necesita y me quiere y nadie me va a querer tanto. Exacto. Y uno, por ejemplo, pasa que a veces me dicen, bueno, en mi oficina la verdad la persona o la pareja nunca la llama, está como pintada en su casa, y en cambio a mí me llaman, me tienen en cuenta, se ocupan que no salga tanto, que vuelva temprano, porque me necesitan. Esa sensación de ser necesitado es por baja de autoestima. Exactamente. Bueno, qué complejo, ¿no? Y habría que, por último, hacer un pequeño capítulo acerca de qué pasa con las relaciones tóxicas y los hijos, si son realmente los principales receptores de esta toxicidad, ¿no? Sí, sí. Es así. En general reciben un montón, y además a veces esa misma persona, tanto el violento psíquico o la persona que va recibiendo eso, va cargando en el hijo lo mismo de alguna manera, y se repite esto. Entonces ese patrón se repite y el mismo hijo también va sintiendo que no sirve para determinadas cosas, no para bailar. Le ponen como estereotipos de que no sirve para esto, no es para lo otro, sutilmente, porque están los mensajes verbales y los de mirada. Vos viste que la mirada, los dice gestos, muchísimo. Dice muchísimo, más que una palabra. Exactamente, y puede ser determinante. Puede ser determinante, entonces vos por ahí decís a un hijo que lo querés mucho, pero lo estás mirando con cara de que está mal. Exactamente. Bueno, Beatriz Goldberg escribió un libro acerca de esto. Imagínense lo importante que es. Parejas tóxicas, de eso se trata. Gracias, ha sido un placer tenerte. Bueno, hacemos una pequeña pausa y en un ratito nada más estaremos hablando con la doctora Jarvis de qué hacer frente al cuidado de los alimentos. Cuánto tiempo fuera de la heladera, cuánto tiempo aguantan, cómo debemos manipularlos, cómo debemos guardarlos en el freezer, en la heladera, si pueden combinarse unos con otros, en fin. De todo esto estaremos hablando después de esta pequeña pausa. Ya estamos de vuelta. ¿Sabías que una de las consultas más frecuentes es la intoxicación por psicofármacos? En segundo lugar, la intoxicación por plaguicidas y productos de uso doméstico. Esto se debe a varios factores. En el adulto se destacan las frecuentes consultas por trastornos psiquiátricos, angustia, ansiedad, depresión, donde el paciente recibe algún psicofármaco. Con frecuencia, el fármaco indicado en esa ocasión se sigue utilizando y el paciente lo repite sin que exista una indicación clara. Y aunque mañana